Les habla Kirtop y esto es 100 hallazgos que hasta ahora nadie puede explicar. El libro de Kells es un manuscrito medieval que se guarda en la biblioteca del Trinity College y es una de las principales atracciones de Dublín. Este manuscrito contiene los 4 evangelios en latín y tablas de cánones escritos en pergamino. El libro mide 33 por 25 centímetros y consta de 340 páginas. Fue creada a finales del siglo VIII y principios del siglo IX, y las investigaciones han demostrado que tuvo 4 ilustradores. Una característica especial del manuscrito es que cada letra tiene su propio carácter único, diseño, color y significado, como si fuera un código secreto que aún está por descifrar. El libro recibió su nombre de la abadía de Kells, donde fue resguardado de los vikingos en el año 814. Se considera que el trabajo en ella comenzó aún en vida de San Columba y continuó durante 2 siglos después de su fallecimiento. Los historiadores proponen varias versiones sobre el origen de este manuscrito. Según una de ellas, fue creado en la isla de Iona y posteriormente trasladado a la abadía de Kells. Otra versión dice que la escritura comenzó en Iona, pero se terminó en Kells. También existe la suposición de que el manuscrito fue creado en Inglaterra o incluso en Escocia. A pesar de la variedad de teorías, el libro de Kells sigue siendo una de las obras de arte más enigmáticas y magníficas de la Edad Media. Rostros en la piedra. Debido a la sequía en la región brasileña, el nivel del agua en el río Amazonas alcanzó un mínimo histórico. Esto llevó al descubrimiento de rostros y otras figuras grabadas en una piedra antigua que tiene más de 2000 años de antigüedad. Estos petroglifos, que incluyen imágenes de animales y otras formas naturales, fueron encontrados en las orillas del Río Negro, en un sitio arqueológico conocido como Pontu das Lajes, el lugar de las losas. Según las estimaciones de los investigadores, la antigüedad de los dibujos es de entre 1000 y 2000 años. En las piedras, además de las imágenes de rostros y agua, también hay ranuras que indican que el lugar se utilizaba para fabricar herramientas de piedra. Los arqueólogos encontraron 25 grupos de grabados en una sola roca. El hallazgo indica que este lugar se utilizaba para afilar diferentes herramientas. Además, en este lugar se encontraron fragmentos de cerámica. A pesar de que Pontu das Lajes está reconocido como un sitio arqueológico, los petroglifos aún no han sido estudiados. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Qué otros secretos esconde el Amazonas? Compartan sus ideas en los comentarios. Los investigadores descifraron el manuscrito de Voynich. El manuscrito de Voynich ha intrigado a científicos y criptógrafos durante más de 600 años. Este documento, lleno de texto cifrado e ilustraciones inusuales, ha generado muchas hipótesis, desde hechizos mágicos hasta textos obscenos. Pero los investigadores de la Universidad de Macquarie llegaron a la conclusión de que el contenido del manuscrito no solo es decente, sino que también contiene información que, a principios del siglo XV, no era para todos. El doctor Keegan Brewer, autor principal del estudio, afirma que el manuscrito es un manual medieval de ginecología, que incluye información sobre sexo, anticoncepción y tratamiento de enfermedades ginecológicas. El texto cifrado sugiere que se intentó restringir el acceso a esta información para un grupo específico de lectoras, lo que es un claro ejemplo de censura de género. En el manuscrito hay muchas ilustraciones de plantas, animales y personas, pero los investigadores prestaron especial atención a los dibujos de mujeres desnudas señalando sus genitales. Estas imágenes claramente insinúan que el texto tiene una orientación ginecológica. Los secretos femeninos, como se llamaba a la salud de la mujer en la Edad Media, estaban sujetos a una estricta censura a pesar de su actividad constante. La cultura patriarcal de esa época temía al cuerpo femenino y sus funciones, lo cual se reflejaba en los textos médicos de aquel entonces. Una de las ilustraciones más grandes y enigmáticas, conocida como las rosetas, podría simbolizar las opiniones aceptadas sobre el sexo y la anticoncepción de esa época. Según las creencias de aquel entonces, el útero estaba compuesto por 7 cámaras y la vagina tenía 2 aberturas. Es posible que los 9 círculos de la ilustración simbolicen estos detalles anatómicos. De este modo, el manuscrito de Voynich podría no ser simplemente un título, un conjunto de símbolos sin sentido o una broma, como algunos han sugerido, sino un documento histórico importante que revela los enfoques hacia la salud femenina en la Europa medieval. El astronauta del Gobi. En 1834, en el desierto de Gobi, en Mongolia, el conocido explorador y cartógrafo inglés Charles Edwin descubrió una misteriosa cueva en una roca. Dentro de la cueva se encontraba un esqueleto de tamaño inusualmente grande, de casi 5 metros de largo, con un cráneo proporcionalmente agrandado y costillas curvadas. Junto al esqueleto había objetos metálicos muy deformados por la corrosión, pero un objeto llamó la atención de los científicos: una losa de piedra con un mapa del cielo estrellado
y marcas que no correspondían a los sistemas estelares conocidos. Según Edwin, la losa no es simplemente un artefacto, sino una herramienta de navegación o parte de un antiguo dispositivo astronómico. Es interesante que las investigaciones demostraron que el material de la losa contiene elementos terrestres raros que no son característicos de la región donde se encontró la cueva. Esto generó especulaciones sobre un posible origen extraterrestre tanto de la losa como del ser cuyos restos yacían al lado. El estudio adicional de la losa de piedra reveló que las marcas cartográficas en ella podrían haberse utilizado para la navegación en el espacio, lo que sugiere que el ser podría haber sido un piloto o explorador de un sistema estelar lejano. Los científicos sugirieron que la muerte del ser pudo haber ocurrido como resultado del accidente de su nave, cuyos restos podrían estar esparcidos por el desierto y enterrados bajo capas de arena durante siglos. Este descubrimiento permaneció poco conocido debido a disputas políticas y científicas sobre el origen y el significado de los artefactos encontrados. Sin embargo, sigue generando controversia entre científicos y aventureros que buscan revelar los secretos de las civilizaciones antiguas. Arte africano. El arte rupestre de África es un patrimonio invaluable que resalta la riqueza y diversidad de las culturas del continente. Desde las pinturas del pueblo San de Sudáfrica hasta las enigmáticas imágenes de Tassili en el norte de África, el arte rupestre refleja una historia milenaria. En el Sahara se encuentran algunos de los ejemplos más antiguos, que datan del final de la última glaciación, hace unos 12.000 años. Las imágenes de antílopes, jirafas y otros animales dan testimonio de la rica fauna de aquella época. Los símbolos y figuras enigmáticos que combinan rasgos de animales y humanos siguen intrigando a los científicos. En África Central, en la zona donde viven los pigmeos, predomina el arte rupestre geométrico, lo que da testimonio de la antigua cultura de estos pueblos. En África Oriental, en Tanzania, el arte rupestre compuesto por animales y personas recuerda las tradiciones de los San, pero tiene sus propias características únicas. En el sur, más allá del río Zambeze, se encuentra la tierra de los San, donde el arte se remonta a los tiempos más antiguos. Las pinturas rupestres de los San, que reflejan los viajes espirituales y los rituales de los chamanes, son algunos de los ejemplos más refinados y simbólicamente ricos del arte mundial. Este legado requiere protección y conservación para las futuras generaciones, para seguir inspirarse y contar la historia del pasado de la humanidad. Grabado en el cuchillo. Los arqueólogos en Dinamarca descubrieron una inscripción rúnica en un cuchillo que data de hace casi 2000 años, lo que según ellos son las runas más antiguas del país. La inscripción fue grabada en un cuchillo de hierro de 8 centímetros encontrado en una tumba bajo una urna cerca de la ciudad de Odense, en la isla de Fionia. La inscripción de 5 símbolos de aproximadamente medio centímetro de altura y 3 ranuras forma la palabra jirilla, que en nórdico antiguo significa pequeña espada. Este hallazgo, junto con un peine de hueso encontrado anteriormente, se convirtió en la inscripción rúnica más antigua jamás descubierta en Dinamarca. Jacob Bonde, curador del Museo de la Ciudad de Odense y arqueólogo que hizo este descubrimiento, pensó inicialmente que era un cuchillo común. Sin embargo, después de limpiarlo con productos químicos, quedó claro que contenía estaño. Es como recibir una nota del pasado. Es un hallazgo excepcional para nosotros y habla sobre el desarrollo temprano de la lengua escandinava. La inscripción probablemente se refiere al propio nombre y no a su dueño, de quien no se sabe nada. Este cuchillo es 800 años más antiguo que las piedras de Jelling en Jutlandia, en una de las cuales el rey Harald Diente Azul, en el año 965, inmortalizó la memoria de sus padres. Nuevo dodecaedro romano. En Inglaterra, arqueólogos aficionados descubrieron un dodecaedro único de la época romana. Este hallazgo, hecho en un campo de cultivo en Lincolnshire, es una figura metálica de 12 caras del tamaño de una toronja. Fue encontrada durante excavaciones en las que anteriormente, gracias a detectores de metales, se habían descubierto monedas romanas. El hallazgo de un dodecaedro completamente intacto y más grande de lo habitual fue una sorpresa para los participantes de las excavaciones. Se han encontrado más de 100 dodecaedros similares en el noroeste de Europa, datados entre los siglos I y III de nuestra era. Normalmente hechos de bronce, tienen orificios de diferentes tamaños en cada cara y puntas en las esquinas. El propósito de estos objetos sigue siendo un misterio para los científicos. Existen hipótesis de que podrían haber sido dados, cabezas de masa, piedras para honda, telémetros para la artillería romana, o incluso objetos para adivinación. Objetos misteriosos que tienen 130.000 años. Los descubrimientos arqueológicos en la zona de Radzibusz, en Polonia, arrojaron luz sobre las actividades de los neandertales hace más de 130.000 años. Durante 2 años, un grupo internacional de especialistas, incluidos de las universidades de Wrocław y Silesia, así como de la Academia Checa de Ciencias,
llevó a cabo investigaciones con el objetivo de estudiar la estructura geológica del lugar. El profesor Andrzej Wiśniewski señaló que el hallazgo de herramientas de piedra fue un regalo inesperado. Los artefactos encontrados a una profundidad de 10 metros bajo tierra, que se encontraban en sedimentos formados durante la última glaciación, demuestran que los neandertales visitaron este lugar y dejaron aquí huellas de su presencia. Los arqueólogos destacaron la singularidad de algunas herramientas que tienen superficies de corte asimétricas en ambos lados, similares a los cuchillos modernos de hoja ancha. Estas herramientas posiblemente se usaban para tareas especiales, como el despiece de presas, y objetos similares rara vez se encuentran en otros yacimientos antiguos al norte de los Cárpatos y los Alpes. Tazones de jade, años 80, Ecuador. El arqueólogo aventurero Elías Atamair se adentra en la selva, inspirado por relatos sobre una misteriosa ciudad subterránea. La ciudad nunca fue encontrada, pero Elías descubrió sorprendentes artefactos que brillan en la oscuridad y tienen más de 18.000 años de antigüedad, y aquí están, olvidados en un rincón. 12 tazones y una copa, fabricados con increíble precisión a partir de jade, un material difícil de trabajar. Es un milagro, ¿verdad? Pero se pone aún más interesante. Cada tazón es una réplica perfecta del otro, y todos ellos coinciden exactamente con el volumen de la copa. ¿Y si en aquellos tiempos antiguos en Ecuador existían máquinas de alta tecnología para trabajar la piedra? Y aún hay algo más sorprendente. En cada tazón y copa está representada una constelación diferente. Solo imagina el nivel de conocimientos astronómicos que debían tener sus creadores. Y todo esto podría estar relacionado con la legendaria ciudad del Sol Rojo, que según los mitos, alguna vez estuvo aquí, en Ecuador. Quizá nuestros enigmáticos artefactos sean todo lo que queda de sus habitantes. Habitaciones secretas, entonces, ¿qué podría estar oculto dentro de las pirámides? Hay muchas teorías al respecto, desde objetos religiosos y tesoros, hasta antiguos pergaminos llenos de conocimiento. Y algunos incluso están seguros de que en los escondites de las pirámides egipcias podrían estar ocultos artefactos de dioses cósmicos. ¿Recuerdan la historia de los años 90 cuando un robot bajado por uno de los conductos se topó con unas puertas misteriosas? Los grandes científicos de la antigüedad, griegos y romanos, estaban fascinados por la habilidad de los constructores de pirámides, y los cronistas árabes medievales como Al-Masudi y Al-Idrisi escribieron sobre maravillas, oro y momias que posiblemente se encontraron dentro. Pero no todos los científicos están de acuerdo en que las pirámides servían solo como tumba. Los partidarios de la historia alternativa afirman que la Gran Pirámide pudo haber sido una cápsula del tiempo, un almacén de conocimientos de una civilización antigua que se convirtió en la base del antiguo Egipto. Y existe una teoría aún más exótica de Christopher Dunn, quien propuso que la Gran Pirámide podría no ser otra cosa que una central energética. Y no olviden la Cámara de los Registros, la legendaria biblioteca antigua donde, según algunos investigadores, se guardan todos los conocimientos de los antiguos, capaces de sacudir los cimientos de nuestra comprensión del mundo. El gigante de la antigua Roma. En un territorio cercano a Roma, los arqueólogos descubrieron un esqueleto humano antiguo y único con gigantismo. Con una altura de 202 centímetros, el hombre destacaba entre sus contemporáneos del siglo III, donde la estatura promedio era de aproximadamente 167 centímetros. El gigantismo es un fenómeno extremadamente raro, que afecta aproximadamente a 3 personas por cada millón, y está relacionado con un trastorno en la función de la glándula pituitaria durante la infancia. Anteriormente se habían encontrado esqueletos parciales en Polonia y Egipto, que supuestamente indicaban gigantismo. Sin embargo, el hallazgo romano se convirtió en el primer caso confirmado de la antigüedad. El esqueleto fue encontrado en 1991 durante las excavaciones de una necrópolis en Fidene bajo la administración de Roma. El equipo arqueológico notó de inmediato la longitud inusual de la tumba y más tarde las investigaciones confirmaron las particularidades de los huesos. Los investigadores encontraron daños en el cráneo que correspondían a un tumor en la glándula pituitaria, así como extremidades desproporcionadamente largas y signos de crecimiento óseo en la adultez temprana. La muerte temprana del hombre, presumiblemente entre los 16 y 20 años, puede indicar problemas relacionados con el gigantismo. El esqueleto fue entonces encontrado sin objetos funerarios, y su entierro no difería de las tradiciones de la época, lo que indica que fue aceptado por la sociedad. La simbología de este hallazgo resalta el interés de la alta sociedad romana por las personas con anomalías físicas. La momia alada. Quiero recordarles una historia asombrosa que podría parecer sacada de una película de ciencia ficción, pero esto fue una realidad en 1914. Imaginen, un grupo de valientes comerciantes se embarca en un viaje a través del océano en busca de artefactos desconocidos. Y lo encuentran, un sarcófago de vidrio como en un cuento de hadas, y dentro de él, oh maravilla, un sacerdote dormido llamado Gómez.
directamente de la ciudad perdida de Atlántida. En el fondo del océano, nuestros héroes también encontraron otros objetos. Por ejemplo, varillas con textos en un idioma desconocido. Los científicos lograron descifrarlos, y ahora sabemos que este sacerdote se sumergió voluntariamente en un largo sueño para algún día regresar y contar sobre su ciudad perdida. Sin embargo, hay otro punto interesante. Este no es el único sarcófago. Como indica el texto, hay muchos. Y cada uno de los sacerdotes despierta una vez por siglo para comprobar si la humanidad está lista para recibir el conocimiento sobre la gran Atlántida. Y si aún no estamos listos, ellos regresan a su sueño, y la historia se vuelve aún más interesante. El sarcófago cae en manos de un servicio secreto soviético, donde comienza un estudio minucioso. Y aquí sucede algo inusual. Cuando los principales líderes del país vinieron a ver este hallazgo, todos ellos se enfermaron. Pero aquí hay una explicación. Ya he contado varias veces que las personas se enferman por una infección que vive perfectamente junto con las momias. Otro sarcófago fue encontrado por arqueólogos turcos, pero en lugar de celebrar su hallazgo terminaron en los tribunales, ya que el gobierno clasificó su descubrimiento como secreto. Dentro había una criatura que podría haber sido humana, pero no lo era. Era una criatura con enormes cuencas oculares, sin nariz ni orejas, con dedos increíblemente delgados y alas, amigos míos. Alas. Da la impresión de que estamos ante un representante de una civilización extraterrestre. El sarcófago parecía de vidrio, pero en realidad era increíblemente resistente y estaba hecho de un material desconocido. Contenía al menos 15 minerales diferentes. Increíble, ¿verdad? ¿Qué piensan? ¿Qué tan real es esta historia? ¿De verdad existen momias y monjes capaces de despertar una vez cada 100 años? Después de todo, conocemos casos en los que antiguos monjes, mediante la meditación, caían en un sueño mortal. Sin embargo, hasta ahora no tenemos casos documentados de que hayan despertado. Escriban su opinión en los comentarios y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Un cráneo humano que tenía más de 1 millón de años. La existencia de estos hallazgos la confirman por arqueólogos de China. Precisamente ahí ya se han encontrado en varias ocasiones restos similares de antiguos humanoides. En nuestro caso, la autenticidad la confirma el investigador del Museo Nacional de Historia Natural de París, Amiale Vial. Él confirmó que el cráneo está perfectamente conservado y que su antigüedad es de aproximadamente 1 millón de años. Los arqueólogos chinos determinaron que el cráneo pertenece a una especie arcaica de humano, el Homo erectus. Además del cráneo de Homo erectus, se encontraron fósiles de animales. Con base en todos los hallazgos, los tres científicos pudieron fechar los antiguos artefactos con la mayor precisión posible. En Yunnan, la gente habitó desde hace 1.100.000 hasta 800.000 años. Los especialistas identificaron la frente, las cuencas de los ojos, así como los pómulos y los cráneos. Es difícil de creer, pero ahora podemos ver el fósil de una persona que vivió en nuestro planeta hace más de 1 millón de años. ¿Pero por qué se han encontrado tan pocos fósiles de este tipo? ¿O acaso no nos cuentan sobre todos los hallazgos? ¿Por qué algunos restos de personas y animales antiguos se conservan, mientras que otros se convierten en polvo? En los siguientes videos, definitivamente trataré de responder a estas preguntas. Por ahora les voy a hablar sobre un anillo de oro único del antiguo Egipto. Un descubrimiento arqueológico hermoso y misterioso en Norfolk, Anglia Oriental, ha despertado el interés de científicos de todo el mundo. En Lengem se descubrió un objeto de plata dorada que data de finales del siglo VIII o principios del siglo IX, el cual se ha convertido en tema de debate entre los historiadores. Este artefacto de 19,4 milímetros se distingue por su ornamentación compleja y la imagen de un animal estilizado que mira por encima del hombro. La técnica de su creación incluía mezclar mercurio con polvo de oro, lo que demuestra la gran habilidad de sus creadores. La incertidumbre sobre su propósito añade misterio al hallazgo, que demuestra la alta valoración de la belleza y la elegancia de aquella época. Como señaló Jelen Geek, responsable de hallazgos en Norfolk, el objeto fue creado con el mismo esmero que una joya o un texto religioso. El oro y el mercurio utilizados en su fabricación posiblemente fueron importados de España. Geek sugiere que el artefacto pudo haber sido parte de un bastón. El Museo del Castillo de Norilsk ya expresó interés en comprar este objeto para su colección, destacando su importancia y singularidad. Las antiguas puertas al más allá. ¿Qué tal un viaje a México, donde los arqueólogos descubrieron recientemente un antiguo templo subterráneo con una puerta al más allá? Suena místico, ¿verdad? Esta historia comenzó en el lejano año de 1674, cuando el sacerdote Francisco de Burgoa describió en sus registros un gigantesco templo subterráneo en la ciudad de Mitla. Según sus palabras, el templo constaba de 4 salas, una de las cuales tenía una puerta de piedra que conducía a una cueva profunda. Y esto, amigos,
no era simplemente una habitación cualquiera. Este era un lugar que, según las creencias del antiguo pueblo zapoteca, conducía al inframundo, llamado Leobaa, o el lugar de descanso. Pero, ¿qué sucedió después? Al parecer, la entrada a esta cueva fue sellada por los españoles y el templo fue destruido. Ahora, en ese lugar se encuentra la iglesia de San Pablo, construida literalmente sobre las ruinas del antiguo templo. Gracias a los métodos de investigación avanzados, como el georradar, la tomografía eléctrica y la tomografía sísmica de ruido, los arqueólogos descubrieron una gran cavidad bajo la iglesia que al parecer está conectada con otra cavidad al norte. Los investigadores también encontraron 2 pasadizos subterráneos que conducen a esta cavidad desde el este. Además, incluso lograron descubrir el lugar de una entrada bloqueada a una cueva antigua. Parece que esta historia apenas comienza y aún nos queda mucho por descubrir sobre los antiguos zapotecas y sus creencias. Así que suscríbete a nuestro canal si no quieres perderte la continuación de esta fascinante investigación. El antiguo disco de mármol. El mundo submarino del mar Mediterráneo oculta no solo peces coloridos, sino también los secretos de civilizaciones antiguas. El buzo israelí David Shalom hizo un descubrimiento increíble cerca de la playa de Palmachim. En el fondo del mar encontró un disco de mármol de 2400 años de antigüedad. Solo se conocen 4 discos de este tipo en todo el mundo. Los antiguos barcos estaban decorados con estos discos que no solo servían como adorno, sino también como protección contra el mal de ojo. Estos amuletos marinos tenían la apariencia de ojos, ayudando a los marineros a orientarse en el agua y advirtiendo sobre posibles peligros. Este disco tiene un diámetro de 20 centímetros. Un lado es plano y el otro es convexo. Y lo más importante, todavía conserva rastros de pintura. El misterio de las piedras voladoras. La India siempre está envuelta en misterios y enigmas. En cualquier rincón de la India puedes encontrarte con algo sorprendente e increíble. Muchos vienen aquí en busca de nuevas experiencias, para descubrir en sí mismos posibilidades espirituales desconocidas. Una vez que visitas este país asombroso, es imposible olvidarlo. Uno de los misterios de la India son las piedras levitantes en el pequeño pueblo de Shivapur, que se encuentra a 200 kilómetros de Bombay. Cerca del templo local hay varias rocas que pesan más de 50 kilogramos. Según los habitantes locales, estas piedras pueden elevarse en el aire. Para levantar la primera piedra, que es más pesada, se requieren 11 hombres. Ellos deben pararse alrededor de ella y pronunciar ciertas palabras. Después de eso, la piedra comienza a levitar y se puede sostener con un solo dedo. La roca más pequeña requiere la participación de 9 hombres para levantarla. También hay una tercera piedra que pesa más de 60 kilogramos, la cual solo pueden levantar los monjes del templo. El origen de estas piedras es misterioso. Algunos creen que fueron enviadas por los dioses. Otros piensan que se desprendieron de una roca cercana. Un habitante local que cuida el templo afirma que las piedras se parten de vez en cuando, y él las reemplaza por nuevas, desprendiéndolas de la roca. Pero incluso las piedras nuevas conservan sus propiedades de levitación. Algunos científicos sugieren que los antiguos sabían mover objetos con el poder de la mente. Como por ejemplo en la construcción de las pirámides egipcias, es posible que el conocimiento sobre la levitación se haya perdido, pero a veces reaparece en lugares como Shivapur. Es interesante que en el siglo pasado, Edward Leeds Kalnin, un inmigrante de Letonia, usó métodos similares para construir su castillo de coral en Florida. Esto solo confirma la existencia de tales conocimientos. Estos fenómenos inexplicables respaldan la hipótesis de una influencia extraterrestre en las civilizaciones antiguas, suponiendo que algunas tecnologías o métodos pudieron haber sido transmitidos a la humanidad por representantes de otros mundos. Egipto está reescribiendo la historia. Los arqueólogos en Egipto se toparon con algo absolutamente asombroso. En Hieracómpolis, una antigua ciudad a orillas del Nilo que fue un centro cultural de Egipto antes de las pirámides, se descubrió un cementerio, pero no uno común. La doctora René Friedman y su equipo esperaban una excavación común, pero lo que encontraron los dejó boquiabiertos de asombro. En las tumbas, junto con restos humanos, había invitados inesperados: babuinos, pequeños monos salvajes, gatos, hipopótamos. Estos animales normalmente no se encuentran en Egipto. Lo más sorprendente es que todos estos animales estaban bien cuidados, recibían tratamiento, alimentación e incluso vivieron mucho tiempo en cautiverio. Según Friedman, esto podría haber sido la primera exhibición zoológica en el mundo. Estos animales eran símbolos de poder y autoridad, demostraciones de riqueza y control sobre la vida salvaje. Este zoológico es uno de los descubrimientos más sorprendentes en Egipto. Imaginen cómo estos antiguos egipcios cuidaban a sus mascotas salvajes, usándolas en rituales religiosos y demostrando su poder. Una rara botella china. En la ciudad de Shenzhen, China, los arqueólogos hicieron un hallazgo único durante las excavaciones en el sitio de Peiligan. Encontraron una botella inusual que tiene más de 7000 años.
Este artefacto se convirtió en el objeto más antiguo de su tipo jamás encontrado en territorio chino. La botella es un artefacto raro con una forma inusual, un cuello pequeño y una base puntiaguda. Estos recipientes tradicionalmente se atribuyen a la cultura Yangshao, una de las más antiguas de China. Existen muchas teorías sobre su propósito. Algunos suponen que las botellas se usaban para recolectar o almacenar agua, mientras que otros creen que podrían haber sido herramientas de los antiguos cerveceros. En el yacimiento de Peiligan también se encontraron otros artefactos del Paleolítico tardío, incluyendo fragmentos de cáscara de huevo de avestruz y mineral de hierro rojo. Figurillas míticas. En la antigua Pompeya, los arqueólogos encontraron 13 figurillas de terracota que posiblemente reflejan el mito de la diosa Cibeles y Atis, conocido por su trágica historia de amor, celos y la idea de renacimiento. Estas figurillas fueron encontradas en una casa nombrada en honor al fresco de Leda y el cisne, donde aparece Zeus en forma de cisne y Leda. Las figurillas fueron encontradas bajo una capa de 2 metros de piedra pómez, y los científicos suponen que podrían representar el antiguo mito de Cibeles y Atis, que se originó en Frigia, la actual Turquía, y fue popular en la cultura griega y romana antigua. En esta historia, Cibeles se enamora del joven Atis, pero su amor por otra provoca los celos de ella, lo que lleva a que Atis caiga en la locura y pierda la vida bajo un pino. Después de esto, Cibeles pide a los dioses que conviertan a Atis en un pino con violetas, simbolizando la vida eterna y la renovación. Este mito a menudo se interpreta como un símbolo de la ciclicidad de la vida. El horóscopo de una secta secreta. En el desierto de Judea se encontró un misterioso pergamino que recibió el nombre de horóscopo. Pertenece a los antiguos textos relacionados con las enseñanzas secretas de la misteriosa secta de los Hijos de la Luz. Este manuscrito único atrajo la atención de los científicos por su contenido, que aborda la astrología y elementos de misticismo que se practicaban hace miles de años. El rollo está escrito en hebreo, sin embargo, aparecen símbolos en griego, arameo y hebreo antiguo. Una característica especial del texto es que está escrito en orden inverso de derecha a izquierda, lo que indica su significado especial para la secta. El Dr. Oren Abelman, especialista en los rollos del desierto de Judea, supone que el texto pudo haber sido utilizado como instrucciones para los altos dirigentes de esta secta. El horóscopo incluye un sistema de creencias único que afirma que la fecha de nacimiento de una persona influye en su signo zodiacal, sus características y el equilibrio entre la luz y la oscuridad en su alma. Según el rollo, cada día del año está relacionado con un cierto grado de luz o de oscuridad, lo que a su vez influye en la cualidad de bondad o maldad inherente a la persona. También en el texto se menciona un estricto proceso de iniciación para los nuevos miembros de la secta de los Hijos de la Luz. El rollo se utilizaba para crear horóscopos individuales, donde la fecha de nacimiento determinaba las características personales y físicas del candidato. Este proceso, según el Dr. Abelman, no era simplemente un ritual, sino una prueba para determinar la capacidad del candidato de aceptar completamente las enseñanzas y costumbres de la secta. Lo enterraron junto con una mujer. Hoy tenemos algo especial para ustedes. Un hallazgo arqueológico sorprendente directamente desde el corazón de China. Imaginen que los arqueólogos desenterraron una silla de montar de caballo muy antigua y compleja. Esta podría ser la silla de montar más antigua que se haya encontrado alguna vez. El hallazgo fue descubierto en la lejana región autónoma uigur de Xinjiang, en la árida cuenca de Turfan, China. Estaba en la tumba de una mujer en el cementerio de Yanhai. Probablemente ella era una jinete, porque debajo de ella había una silla de montar, como si estuviera sentada en ella. La silla de montar permaneció allí intacta durante aproximadamente 2700 años, gracias al clima seco del desierto. Estaba hecha de 2 almohadillas de cuero de vaca, rellenas con una mezcla de paja, pelo de ciervo y lana de camello. Incluso para nosotros que vivimos en el siglo XXI, eso suena bastante cómodo. ¿No es así? El análisis mostró que la silla de montar fue fabricada en algún momento entre los años 724 y 396 a.C., lo que la convierte posiblemente en la silla de montar más antigua de la historia. Esto es importante porque antes pensábamos que la primera silla de montar fue hecha por los escitas, pueblos nómadas que vivían en las estepas euroasiáticas. El arqueólogo de la Universidad de Zúrich, Patrick Bergman, dijo que este descubrimiento podría llevar la fecha de inicio de la historia de la fabricación de sillas de montar a una nueva fecha. Es posible que la mujer junto a la que encontraron la silla de montar perteneciera a la cultura Subeizi, que habitó esta región hace unos 3000 años. Ahora sabemos que los caballos domesticados aparecieron hace unos 6000 años, pero al principio se usaban para la leche y la carne. La equitación, tal como la conocemos hoy, probablemente comenzó solo 1000 años después de eso. Los primeros jinetes usaban tapetes simples que ataban al lomo del caballo.
como se muestra en los relieves asirios. Y la silla de montar más antigua que conocemos pudo haber sido creada en Asia Central alrededor de la mitad del primer milenio antes de nuestra era. Los investigadores suponen que la cultura Subaisi pudo haber tenido contacto con los escitas, ya que tenían armas y vestimentas similares. Mientras que los escitas eran nómadas, el pueblo Subaisi probablemente se dedicaba a la ganadería en la cuenca de Turfan. El cráneo del destino. Estas obras maestras de cristal aparecieron mucho antes del inicio de la civilización y están talladas con una precisión sorprendente, sin una sola astilla. Y a pesar de todos los logros del siglo XXI, todavía estamos lejos de alcanzar tal precisión. Para crear estos cráneos solo se utilizaron herramientas primitivas. A los científicos siempre les han atraído las historias de las antiguas civilizaciones mayas. Vivieron hace 1500 años y estaban sorprendentemente desarrollados para su época. En 1930, durante las excavaciones en la ciudad maya de Lavantún, se encontró uno de estos cráneos de cristal. Lo descubrió el arqueólogo Frederick Mitchell Hedges. Este hallazgo desafió a los científicos. ¿Cómo pudieron los mayas crear un cráneo con tal precisión usando solo herramientas primitivas? Esta pregunta sigue sin respuesta hasta hoy. Pero nuestros misterios continúan. En Belice se encontraron restos humanos y vasijas de unos 14.000 años de antigüedad. Pero, ¿cómo llegó un antiguo asiático a América? Eso sigue siendo un misterio que aún tenemos que resolver, al igual que la verdadera razón de la creación de los cráneos de cristal. El hallazgo en el desierto de Arabia Saudita. Hace mucho tiempo, mucho antes de la construcción de las pirámides de Egipto y Stonehenge, la gente creaba increíbles figuras talladas de animales. En el desierto de Arabia Saudita se encontraron enormes figuras tridimensionales de camellos y caballos talladas en las rocas. Al principio, los científicos pensaron que tenían 2000 años, pero resultó que son incluso más antiguas que Stonehenge. Todo esto sucedió en tiempos del Neolítico, cuando había árboles y lagos alrededor. La gente aún no había domesticado a los camellos, y posiblemente incluso los cazaban, y los dibujos en la roca eran una especie de lugar de encuentro para la gente de la antigüedad. Para crear esas imágenes, las personas usaban herramientas de pedernal y dedicaban de 10 a 15 días a cada una de ellas. Las figuras talladas parecen estar superpuestas unas sobre otras. Esto habla de la complejidad de su creación. Al principio, los científicos se equivocaron con la antigüedad de estos dibujos, porque fechar tallados en piedra no es una tarea sencilla. Sin embargo, después de realizar varias investigaciones, descubrieron que los dibujos tienen más de 7 u 8000 años. Eso es mucho más antiguo que los 5000 años de Stonehenge. De esta manera, estos antiguos dibujos de camellos y caballos en el desierto son unas de las imágenes tridimensionales de animales a gran escala más antiguas del mundo. El oro de Tolosa, uno de los objetos malditos más famosos de la historia, se considera un antiguo tesoro. Hace 2000 años, la antigua ciudad francesa de Toulouse, conocida por los romanos como Tolosa, era el hogar de las tribus galas de los Volcos. Cuando los galos de Tolosa regresaron a casa después de sus campañas y saqueos en el este del Mediterráneo, descubrieron que los romanos los recibían atraídos por las enormes reservas de oro que habían traído consigo. Se dice que ese botín estaba maldito y que a los romanos que se apoderaron del oro nunca más se les volvió a ver ni a escuchar. Se rumorea que el tesoro todavía está por ahí. Muchos afirman que yace en el fondo de un lago en el sur de Francia. Sin embargo, los buscadores de tesoros temen el destino que podría esperar a quienes se atrevan a intentar recuperarlo. El gigante de Estados Unidos. A finales del siglo XIX, en lo profundo de los densos bosques de América del Norte, cerca de un pequeño asentamiento que hoy se conoce como Black Hills, Dakota del Sur, ocurrió un descubrimiento que sacudió al mundo científico de esa época. Un guardabosques local, mientras caminaba por sus rutas habituales, se topó con una piedra inusualmente grande que sobresalía del suelo. Se sorprendió por su tamaño y forma inusual y decidió invitar a un grupo de arqueólogos de la universidad más cercana. Cuando los arqueólogos comenzaron las excavaciones, descubrieron que la piedra en realidad era parte de un gigantesco sarcófago de piedra. Dentro encontraron restos humanos bien conservados, cuya altura superaba los 3 metros. Este descubrimiento provocó muchas discusiones entre los científicos de la época, algunos de los cuales afirmaban que el hallazgo podría arrojar luz sobre la existencia de antiguos gigantes mencionados en las leyendas y mitos de muchas culturas del mundo. A pesar del gran interés por parte de la comunidad científica, la mayor parte de la información sobre el hallazgo y el propio objeto se perdió con el tiempo. Solo un par de fotografías tomadas durante las excavaciones y algunas anotaciones en los diarios personales de los miembros de la expedición han llegado hasta nuestros días. Estas fotografías, aunque no son muy nítidas debido a la tecnología limitada de aquella época, muestran el enorme tamaño del esqueleto en comparación con las personas que lo desenterraron. La región de Black Hills, rica en historia y misterios, todavía atrae a investigadores y cazadores de aventuras
que desean descubrir los secretos de civilizaciones antiguas y tal vez encontrar artefactos arqueológicos perdidos. De esta manera, la historia sobre el hallazgo arqueológico de un antiguo hombre gigante sigue siendo una de las páginas más misteriosas y no resueltas en la historia de la arqueología. Espíritus malignos en botellas antiguas. Desde hace muchos siglos, las personas supersticiosas creen en la magia y la brujería. Esto lo confirman los artefactos que los arqueólogos suelen encontrar en Inglaterra. En botellas de barro y de vidrio, los investigadores encuentran cosas extrañas: agujas, clavos, anzuelos, uñas e incluso cabellos. Estos objetos se llaman botellas de bruja. En la antigüedad, en Inglaterra, la gente creía que una botella así podía ser una trampa para los espíritus malignos. Ellos creían que el cabello y las uñas servían como cebo, y que los objetos metálicos podían atrapar al espíritu. Hasta ahora, en Gran Bretaña se han encontrado más de 200 artefactos similares. También se encuentran en Estados Unidos, lo cual tiene sentido, ya que América del Norte fue colonizada por los británicos en su momento. Por eso, la cultura y la historia de los últimos siglos en estos países son similares. La mayoría de las veces, estas botellas se encuentran después de la demolición de casas antiguas. Los habitantes de la casa escondían botellas con cabellos y clavos cerca de la chimenea. De esta manera, atrapaban a todos los espíritus malignos que intentaban entrar a la casa por la chimenea. En realidad, se encontraban muchísimas botellas de este tipo. Simplemente, muchas veces, los trabajadores no sospechaban lo que habían descubierto. Principalmente pensaban que era basura y la llevaban al basurero, y aquellos trabajadores que sospechaban lo que podía ser, de inmediato se deshacían de los artefactos místicos que contenían maldiciones. Además de en las casas, artefactos similares se encontraban en los campos cerca de antiguas hogueras. La mayoría de las veces, la gente empieza a creer en las maldiciones de las brujas, cuando en el país ocurren conmociones políticas. Las personas sienten miedo e incertidumbre sobre el futuro. Enterrando botellas en los campos, la gente intentaba salvarse de la sequía. Las personas supersticiosas advierten a los arqueólogos que dejen de estudiar y romper las botellas malditas, porque de esa manera pueden liberar al espíritu maligno. En internet se encuentran historias en las que los científicos morían después de estudiar esos artefactos, pero lo más probable es que eso sea una invención o simplemente una coincidencia. Después de todo, los científicos y arqueólogos son personas como nosotros, por lo que también pueden enfermarse y morir. Los arqueólogos pudieron descubrir el siguiente hallazgo después de una fuerte sequía. El misterio de Arkaim. Arkaim, a menudo llamado el Stonehenge ruso, es uno de los sitios arqueológicos más enigmáticos de Rusia. Ubicado en las estepas de los Urales del Sur, este complejo megalítico impresiona por su tamaño y la precisión de su diseño, lo que lo hace similar al famoso Stonehenge en el Reino Unido, tanto por sus funciones astronómicas como por su latitud geográfica. Arkaim es una fortaleza circular con dos anillos concéntricos de muros y calles que conectan las viviendas, las cuales fueron construidas teniendo en cuenta los conocimientos astronómicos de los antiguos. Las investigaciones han demostrado que los edificios en Arkaim fueron construidos de tal manera que permitían observar 18 eventos astronómicos, incluyendo los solsticios y los equinoccios. Esto demuestra el alto nivel de conocimientos astronómicos de los pueblos que habitaban esta región en la Edad de Bronce. Arkaim no solo atrae a los arqueólogos, sino que también es objeto de interés para los investigadores de fenómenos anómalos. En la zona del complejo se registran anomalías magnéticas inusuales, que a veces afectan el funcionamiento de los dispositivos electrónicos. Estas anomalías, así como una serie de otros fenómenos inexplicables, generan diversas teorías, incluyendo suposiciones de que Arkaim pudo haber sido utilizado o incluso creado por civilizaciones extraterrestres. Además, la arquitectura única y la complejidad del sistema de abastecimiento de agua evidencian un alto nivel de organización social y destreza ingenieril de sus constructores. Estas cualidades hacen de Arkaim uno de los monumentos clave de la Edad de Bronce en Eurasia. Tumbas de la época de Yaroslav el Sabio. Durante excavaciones arqueológicas en la región de Kiev, Ucrania, se descubrió un antiguo cementerio que data del siglo XI. En este cementerio se encontraron restos de hombres y mujeres, acompañados de artefactos funerarios únicos. Los hombres fueron enterrados con hachas de combate, cuchillos y puntas de lanza. Las tumbas femeninas estaban adornadas con collares de bronce y otras joyas. Además, junto a algunos difuntos, se encontraron cubetas de madera y objetos valiosos, incluyendo usos de pizarra, brazaletes, broches penanulares, anillos de bronce para el cinturón, un collar de conchas kauri y diversas armas. Según los arqueólogos, la orientación de las tumbas y las costumbres funerarias son similares a las tradiciones de las tribus del Báltico occidental. Artefacto de una civilización desconocida.
¿Qué tal un viaje al pasado, donde los hallazgos arqueológicos ponen en duda todo lo que sabemos sobre nuestra historia? Todo comenzó en febrero de 1961. Tres buscadores de aventuras, Wallace Lane, Virginia Maxey y Mike Mikesell, se fueron de excursión al Monte Cosu para enriquecer su colección de antigüedades. Imagínense su sorpresa cuando, entre las rocas comunes de la montaña, encontraron una piedra que simplemente no podía estar ahí. Al día siguiente, Michael decidió trabajar en la piedra y descubrió algo increíble. Dentro de la piedra había un cilindro de cerámica y dentro del cilindro una varilla metálica que por alguna razón reaccionaba a un imán. También se encontraron dentro fragmentos de conchas fosilizadas y guijarros. Los amigos le mostraron el hallazgo a un geólogo conocido, quien después de una inspección detallada afirmó que, en su opinión, esa piedra tenía al menos 500.000 años. Imagínense, 500.000 de años. Si eso es cierto, entonces nuestro hallazgo reescribe toda la historia del desarrollo de la humanidad. ¿Cómo se pueden explicar los elementos metálicos dentro de una piedra tan antigua? Desafortunadamente, no tenemos una descripción detallada de esa investigación, ni tampoco el nombre del geólogo. Pero hay algo que sí sabemos con certeza. La piedra fue estudiada por el creacionista Ron Caillie. Él hizo una radiografía y descubrió que la varilla tenía un resorte. Así que posiblemente era algún tipo de mecanismo eléctrico antiguo, pero ¿quién lo creó y para qué? Artefacto en forma de cobra. Los arqueólogos descubrieron un artefacto de 4.000 años de antigüedad que representa una figura de serpiente, la cual probablemente se utilizaba en rituales antiguos. El hallazgo fue realizado por un grupo de investigadores de la Universidad Nacional Tsinghua en Taiwán, en una duna de arena al noroeste de la isla, en una zona con un rico pasado arqueológico. Se supone que esta figura hecha en forma de serpiente podría haber servido como asa de un recipiente de cerámica destinado a fines rituales. El profesor asociado del Instituto de Antropología de Tsinghua, Hung-Lin Chu, señaló que la figura recuerda a una cobra con la cabeza levantada y pliegues característicos en el cuello, lo que la convierte en un testimonio único de las prácticas de culto de la antigüedad. Las serpientes, siendo un símbolo frecuente en la religión y la mitología, se asociaban con el ciclo de la vida y la muerte, simbolizando la creación y la transición. Los científicos suponen que el mango en forma de serpiente pudo haber adornado un recipiente de sacrificio, utilizado activamente en los rituales por los antiguos sacerdotes. Las esferas de Klerksdorp, descubiertas en Sudáfrica, sorprenden por su apariencia, que recuerda a pelotas de cricket con líneas a lo largo del Ecuador. Su hallazgo en depósitos de pirofilita dio origen a la teoría de la intervención de extraterrestres y civilizaciones antiguas. En la década de los 80 se sugirió que las esferas fueron creadas por una civilización superior. Se convirtieron en objeto de estudio no solo para los científicos, sino también tema de teorías pseudocientíficas, algunas de las cuales les atribuían un origen extraterrestre. El geólogo Bruce Cairncross propuso en 2006 una explicación científica para el origen de las esferas que se encuentran en la capa geológica conocida como el grupo Dominion. Las esferas de Klerksdorp son concreciones formadas por minerales que difieren de la roca circundante. Su forma esférica y las líneas se deben a procesos naturales de sedimentación y a la estratificación de la roca. El curador del museo de Klerksdorp explicó el fenómeno de la rotación espontánea de la esfera como un efecto físico natural causado por la irregularidad de la superficie y las vibraciones del suelo relacionadas con la extracción de oro. De esta manera, las esferas de Klerksdorp se convirtieron en objeto de interés tanto científico como cultural, demostrando la complejidad de interpretar hallazgos arqueológicos. Jeroglíficos egipcios en Australia. En un rincón apartado de Australia, a orillas del Parque Nacional Brisbane Waters, se encuentran misteriosos símbolos tallados conocidos como los glifos de Gosford. Estos símbolos tallados en las rocas del bosque generan interminables debates entre investigadores y aficionados a las civilizaciones antiguas. Los glifos de Gosford son un conjunto de signos tallados que por su estilo recuerdan a los antiguos jeroglíficos egipcios. En ellos se representan diversos símbolos incluyendo figuras humanas, animales y seres místicos, así como signos abstractos y pictogramas. Estos símbolos están ubicados en dos grandes paneles de piedra, y su contenido y origen siguen siendo motivo de debate hasta el día de hoy. La similitud de los glifos con los jeroglíficos egipcios ha dado lugar a la teoría de un posible contacto histórico entre el antiguo Egipto y Australia. Algunos investigadores creen que los glifos pudieron haber sido creados por egipcios que viajaron o incluso naufragaron en el continente australiano. Una serie de dibujos narra la historia de dos príncipes que llegaron desde Egipto, uno de los cuales murió y fue enterrado en este lugar. Las traducciones e interpretaciones de estos símbolos varían,
pero muchos coinciden en que los textos en las piedras contienen elementos de rituales y creencias del antiguo Egipto. Es posible que esto indique que los antiguos egipcios realmente exploraron o incluso se establecieron temporalmente en tierras australianas. Algunos símbolos, como el glifo del ovni, se interpretan como representaciones de objetos o fenómenos no convencionales, lo que solo aumenta el interés por este lugar. La teoría sobre la conexión entre Egipto y Australia también se respalda con leyendas de los aborígenes y hallazgos de artefactos en Egipto que podrían indicar contactos entre los continentes. Por ejemplo, el hallazgo de tabaco y cocaína en las momias, una planta que es originaria de América, sugiere que las culturas antiguas podrían haber tenido habilidades avanzadas de navegación y haber realizado comercio intercontinental. Para los antiguos viajeros, Australia podría haber representado no solo una nueva tierra para explorar, sino también un lugar de peregrinación donde se podían obtener nuevos conocimientos y recursos. El intercambio de conocimientos y tecnologías pudo haber sido mutuo con los antiguos egipcios, quienes adoptaron de los aborígenes métodos únicos de supervivencia y comprensión de la naturaleza. Los glifos de Gosford confirman que la historia de la humanidad puede guardar aún muchas páginas desconocidas, esperando ser descubiertas. Una diadema hecha de huesos humanos. Arqueólogos en Altai descubrieron antiguas joyas que tienen alrededor de 40.000 años. Fueron encontradas en la cueva de Denisova. Uno de los hallazgos únicos fue una diadema hecha del hueso de un gran mamífero, presumiblemente humano. Anteriormente, artefactos similares no se habían encontrado en los sitios de la cultura denisovana. Además de la diadema, los arqueólogos encontraron en la cueva cuentas y colgantes de diferentes formas, hechos de piedra, conchas, huesos, dientes de animales y colmillos de mamut. La cueva de Denisova es un famoso sitio arqueológico donde, desde la década de 1970 hasta 1984, se descubrieron numerosos artefactos y restos de animales antiguos. Allí también se encontraron restos de los denisovanos, una especie humana relacionada con los neandertales. Los denisovanos se separaron del tronco común con los neandertales hace aproximadamente 640.000 años. Es interesante que los neandertales, los denisovanos y los cromañones, antepasados de los humanos modernos, coexistieron e incluso se cruzaron entre sí. El ADN de los denisovanos está presente en los genomas de muchos pueblos de Asia y Oceanía. ¿Qué otros misterios creen que guarda la cueva de Denisova? Escriban en los comentarios debajo del video. Historia perdida. Recientemente se encontró el tan esperado fragmento de los famosos rollos del Mar Muerto, que data de hace 2700 años. Estos rollos son parte de antiguos manuscritos descubiertos cerca del Mar Muerto entre 1946 y 1956, que incluyen 972 documentos en diferentes lenguas antiguas. De hecho, una tercera parte de ellos contiene textos bíblicos, mientras que el resto son no bíblicos y pertenecen a la época del Segundo Templo. Es interesante que uno de los 3 fragmentos raros datados en el periodo del Primer Templo y que se creía perdido fue encontrado en Estados Unidos, en el estado de Montana. El dueño de este antiguo artefacto contó que su madre compró el papiro como un souvenir en Jerusalén en 1965. Este fragmento despierta el interés de los científicos, ya que contiene solo 4 líneas en hebreo antiguo, comenzando con las palabras "A Ismael fueron". Los investigadores suponen que esto era una instrucción para el destinatario. El nombre Ismael en la historia bíblica se asocia con el primogénito de Abraham y su sirvienta Agar, y es bastante popular. Después de un análisis detallado, los especialistas confirmaron la autenticidad del rollo y su antigüedad. Ahora este artefacto histórico se encuentra en Israel bajo custodia de la Autoridad de Antigüedades. Sin embargo, muchos rollos similares todavía están ocultos en colecciones privadas en todo el mundo. Stonehenge en los Países Bajos. Arqueólogos de Holanda descubrieron un tesoro al que llaman el Stonehenge de los Países Bajos, y no es simplemente una construcción común, tiene 4000 años. En el centro de los Países Bajos, en la ciudad de Tiel, los científicos descubrieron un santuario, entre el cual destacan túmulos y fosos. Aquí se encontraron artefactos importantes, esqueletos de animales, cráneos humanos e incluso una punta de lanza de bronce. Los más antiguos de ellos datan del año 2500 antes de nuestra era. En un solo túmulo, los arqueólogos encontraron alrededor de 60 restos de hombres, mujeres y niños, y en otros 20 túmulos en el cementerio vecino. Los investigadores piensan que el santuario fue diseñado para que la luz del sol pasara directamente a través de él en los días más largos y más cortos del año. Stonehenge funcionaba exactamente igual. Este calendario solar ayudaba a la gente antigua a determinar fechas importantes, como festividades religiosas y días de cosecha. Pero la mayor sorpresa se encuentra en la parte más antigua del túmulo.
Allí encontraron los restos de una mujer enterrada con una cuenta de vidrio de coral verde. Esta es la cuenta más antigua jamás encontrada en los Países Bajos. El análisis mostró que llegó desde Mesopotamia, lo que hoy es Irak. Esto significa que la gente aquí, hace más de 4.000 años, podía tener contacto con personas a una distancia de hasta 5.000 kilómetros. Los científicos pasaron 6 años en excavaciones y analizando los hallazgos. En total, se encontraron más de 1 millón de artefactos de diferentes épocas, desde la Edad de Piedra hasta la Edad Media. Pronto, algunos de ellos serán exhibidos en los museos de Thiel y en el Museo Nacional de Antigüedades de Holanda. La inscripción de la necrópolis Sheikh Abd el-Qurna. Sheikh Abd el-Qurna es una antigua necrópolis en Luxor, Egipto. Es conocido por sus tumbas con inscripciones destinadas a ahuyentar a los saqueadores. En el Museo Nacional de Escocia se conserva una losa única con uno de esos textos. Dice: pasen de largo y no toquen ni la más pequeña piedra aquí. Si se encuentran con esta piedra, no la confundan. Sepan que los dioses que descansan en las montañas se fortalecen cada día, aunque se lleven sus piedras. Escrito en escritura hierática, esta advertencia dice que mover incluso una sola piedra de la tumba provocará la ira de los dioses y los espíritus de los difuntos. Sin embargo, considerando que la losa fue trasladada a Escocia sin consecuencias visibles, parece que la antigua advertencia no debe tomarse en serio. ¿Planos antiguos? Ahora vamos a emprender un emocionante viaje al pasado, donde revelaremos el misterio de unos antiguos planos cuya antigüedad asombra 8.000 años. Imagínate una enorme construcción que solo puede verse desde el aire. No se trata solo de piedras y montones de arena, no, son grandes creaciones de las personas de la antigüedad, cuyo propósito aún nos hace reflexionar. Los científicos las llaman cometas del desierto. Estas enormes estructuras, según una de las teorías, pudieron haber servido como trampas de caza para los antiguos. Pero, ¿y si tenemos la clave para entender su verdadero propósito? Les presento, amigos, los dibujos rupestres encontrados en Jordania y Arabia Saudita. Su antigüedad es astronómica, 8.000 años. Estas líneas y estrellas adornan las rocas y los megalitos que forman parte de nuestros cometas del desierto. ¿Y si estos dibujos no son solo decoraciones, sino verdaderos planos? Planos según los cuales los antiguos cazadores construían sus enormes trampas de varios kilómetros de longitud. Es precisamente esta hipótesis la que proponen los científicos. Compararon los planos grabados en las rocas con la forma y el tamaño de las conocidas estructuras tipo cometa. Uno de estos planos se encuentra en un monolito de piedra caliza de 80 centímetros de Jordania. En él están grabadas largas líneas que culminan en una estrella de 8 puntas. Se supone que era en esa estrella donde los cazadores acorralaban a su presa, y la segunda confirmación se encontró en Arabia Saudita. Aquí, en un peñasco de arenisca de 2 por 4 metros, se encontraron planos de 2 estructuras tipo cometa al mismo tiempo. Y todos tienen algo en común: corrales en forma de estrella y fosas trampa en los extremos de los rayos de la estrella. Un antiguo artefacto que pesa 3 toneladas. Un agricultor del pueblo español de Baena, simplemente al arrancar un olivo, se topó con un enorme objeto de piedra. En la foto publicada por la alcaldía local, se puede ver que parece una gran piedra redonda con 3 ranuras a los lados. Resultó ser una muela romana antigua, parte de un dispositivo especial para prensar aceitunas y obtener aceite de oliva. Este aparato milagroso se llama trapeto. Fue inventado en Grecia y luego se utilizó en todo el Imperio Romano. El trapetum funciona así. Los trabajadores trituraban las aceitunas usando la segunda parte, que encajaba perfectamente en la hendidura redonda y giraba con la ayuda de un palo largo. El molino de piedra, de unos 90 centímetros de altura y 1.2 metros de diámetro, pesa nada menos que 3 toneladas. El arqueólogo José Antonio Moreno estimó que la piedra de molino tiene 2.000 años de antigüedad y sugirió que este artefacto monumental demuestra que las aceitunas se cultivaban en Baena desde la época de la antigua Roma. Hoy en día Baena también es conocida por su aceite de oliva. Los olivares rodean toda la ciudad y la historia local se refleja en el Museo de los Olivares y el Aceite. Así que esta piedra de molino pronto será trasladada al Museo Histórico de la ciudad. Compendio astronómico de 1550. Aquí tienen un dato interesante de la arqueología. En su momento existieron dispositivos llamados compendios astronómicos. Eran pequeños instrumentos para cálculos complejos, empaquetados en una sola caja. Los compendios astronómicos costaban bastante y eran un símbolo de riqueza para su propietario. Uno de esos compendios, hecho alrededor de 1550 en Augsburgo, está fabricado de latón dorado. El conjunto de ese compendio incluía muchos instrumentos, entre ellos un instrumento de tránsito para determinar la hora por la noche usando las estrellas, listas de latitudes, una brújula magnética, un listado de puertos y bahías,
un calendario perpetuo y un indicador lunar. Con un compendio astronómico se podía saber la hora actual, la altura de la marea en los puertos y realizar cálculos de calendario. Todo esto era tan sorprendente y útil que hoy en día incluso es difícil imaginar cómo funciones tan complejas cabían en un dispositivo tan pequeño. Botón de grafito. En las profundidades del norte de China, los arqueólogos revelaron los secretos del sitio arqueológico de Xiyu, descubierto en 1963. Aquí se encontraron artefactos únicos que tienen aproximadamente 45.000 años y que son evidencia de una etapa temprana del Paleolítico Superior. Este es uno de los testimonios más antiguos de la presencia de humanos modernos en China. Los investigadores debatieron durante mucho tiempo sobre el momento en que apareció el Homo sapiens en estos territorios. Los restos de la cueva Tianyuan, descubiertos en 2003, confirman que esto ocurrió hace unos 40.000 años. Estos datos coinciden con los hallazgos en Xiyu. Una parte importante del descubrimiento fue la colección de artefactos, incluyendo un botón de grafito único, que posiblemente se usaba para abrochar ropa o una bolsa. Un equipo internacional de científicos realizó una investigación exhaustiva de los artefactos. Durante los trabajos se encontraron rastros del uso de herramientas de piedra en los huesos de animales, lo que indica la actividad humana de esa época. Este descubrimiento confirma la hipótesis sobre la migración de humanos anatómicamente modernos a esta región. Pirámides. Un grupo de investigadores descubrió en la Antártida nada menos que 3 pirámides, y parece que no fueron creadas por la naturaleza, sino por las manos de nuestros antiguos antepasados. La Antártida ahora es el fin del mundo, cubierta de hielo, pero alguna vez fue un oasis lleno de vida, donde incluso caminaban dinosaurios, y nuestros hallazgos allí son prueba de ello. En total, 8 investigadores de América y Europa partieron en la expedición. Descubrieron 2 pirámides a 16 kilómetros de la costa y la tercera justo al borde del agua. Surge la pregunta, ¿por qué no escuchamos sobre esto en las noticias? Muchos afirman que esta información se oculta para no distraernos de la visión tradicional del pasado. ¿Y qué veremos cuando los glaciares se derritan? ¿Podría ser que, además de las pirámides, haya otra esfinge oculta bajo el hielo? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Escriban sus opiniones en los comentarios y no olviden suscribirse al canal. Una panda en la tumba. El gran emperador chino Wen, que vivió hace 2200 años, falleció. Y esto es lo interesante. Junto a su último lugar de descanso, los arqueólogos encontraron restos de una panda gigante y un tapir. Hasta ese momento, los científicos ni siquiera sospechaban que los tapires pudieran haber vivido en China durante la época del emperador. Y también se encontraron muchos otros animales cerca de la tumba, desde poderosos tigres hasta pavos reales y monos de nariz dorada. Muchos de ellos, lamentablemente, ahora están en peligro de extinción. La piedra Ben. Este asombroso artefacto inspiró a los egipcios a crear 2 de los mayores logros de su arquitectura: las pirámides y los obeliscos. Imaginen una piedra sagrada en forma de pirámide llamada Ben o Piramidión. Cada día los primeros rayos del sol naciente caían sobre él, otorgando poder e iluminación a todos los que lo rodeaban. Esta piedra se guardaba en el centro religioso de Egipto, Heliópolis, donde, según los antiguos, comenzó la creación del mundo. Sin embargo, en un momento desconocido de la historia, la piedra original Ben desapareció. Esta piedra no solo estaba relacionada con los dioses Atum y Ra, se asociaba con el ave Bennu, que según los mitos gritaba sobre la piedra Ben, anunciando el inicio de la creación del mundo. Gracias a estas conexiones, la piedra Ben se convirtió en una parte integral de los templos solares del antiguo Egipto. Los egipcios lo cubrían de oro y la piedra reflejaba los rayos del sol, llenando los templos de luz. Esta piedra se convirtió en el prototipo de las cimas de los obeliscos y pirámides, algo que todavía podemos observar al pasear por los museos del mundo. Flauta hecha de hueso humano. En Moscú, los agentes de aduanas interceptaron un paquete inusual que iba dirigido a Alemania, en el que se encontraba una flauta ritual budista llamada Kanling o Ganlin, hecha de hueso humano y con una funda de piel humana. Este objeto espeluznante fue detectado durante un escaneo de rayos X. La flauta, envuelta en un periódico, tenía una forma hueca con un tridente y una marca del fabricante. El remitente de Moscú indicó en los documentos que enviaba un instrumento musical, sin especificar los materiales de su fabricación. El paquete fue enviado a la ciudad de Nürtingen. La pericia demostró que la flauta fue fabricada recientemente y no es un bien cultural. El objeto fue entregado al Ministerio del Interior para un peritaje adicional, destacando el carácter inusual y sombrío del hallazgo. El dueño del ejército de terracota. Hace medio siglo se hizo un descubrimiento único. Se encontró el mausoleo del primer emperador de China, Qin Shi Huangdi. Después de años de investigaciones, el último refugio del gobernante sigue intacto.
los científicos no se atreven a perturbar su descanso. En 1974, cuando el campesino Jan Chifa, junto con sus hermanos, cavaba un pozo al pie de la montaña Lishan, su pala chocó contra algo duro. Ese algo resultó ser un fragmento de una estatua de arcilla. Este hallazgo dio paso a toda una colección de artefactos, pero el campesino solo pudo recibir simbólicamente 10 yuanes por su descubrimiento. Los arqueólogos que se hicieron cargo del asunto pronto descubrieron un ejército de terracota, que se considera los guardianes del gran Qin Shi Huangdi, pero el misterio de la tumba sigue sin resolverse, ya que las leyendas dicen que está llena de mercurio, al que el emperador consideraba un elixir mágico. Investigaciones modernas han confirmado una alta concentración de este elemento en la zona de la tumba. Hoy en día los científicos están elaborando planes para evitar las antiguas trampas y entrar en la tumba. Están considerando la posibilidad de utilizar mones, partículas subatómicas que ayudarán a ver lo que está oculto en las profundidades de la tumba sin perturbar su tranquilidad. Antiguas maldiciones judías. En la antigüedad, en el monte Ebal en Israel, el arqueólogo Adam Sertal descubrió una tablilla de plomo que data de mediados del siglo XIII antes de nuestra era. Recientemente, un equipo internacional de científicos, incluidos especialistas checos, reveló el misterio de esta tablilla utilizando tomografía de rayos X. Daniel Babrik, participante de la investigación, contó que el texto fue escrito en una hoja de plomo, que luego se doblaba para ocultar el contenido. El tamaño de la tablilla es extremadamente pequeño, apenas 2 centímetros de largo y ancho. Anteriormente, hallazgos similares se abrían de forma mecánica, pero esto causaba daños. El nuevo método permitió descifrar el texto sin dañar el artefacto. Los investigadores determinaron que el texto oculto está escrito en protohebreo y data aproximadamente entre los años 1400 y 1200 antes de nuestra era, lo que lo convierte en el texto más antiguo conocido en ese idioma. El texto contenía antiguas maldiciones. Una de ellas decía: «Estás maldito por el dios Yahvé». Este descubrimiento tiene un enorme valor para la historia y la arqueología, ya que demuestra las profundas raíces de la cultura escrita en esta región. Huellas de los dioses. En el templo de Ain Aindara, en el norte de Siria, en tierras áridas, se encuentra un sitio arqueológico único, el complejo de Ain Aindara, un conjunto de construcciones alrededor de un majestuoso templo central que por sus características no tiene análogos. Una de sus características más notables son las huellas gigantes de pies en el umbral, cuya longitud alcanza 1 metro, lo que indica claramente su origen no humano. Según los habitantes locales, las huellas fueron dejadas por una deidad, y el templo recuerda a la descripción bíblica del templo de Salomón. El templo, que data de la edad de hierro de los reinos sirio-hititas, surgidos tras la caída del imperio hitita alrededor del año 1180 a.C., y que existieron hasta el año 700 a.C., fue descubierto en 1955. Las excavaciones arqueológicas permitieron estudiar con más detalle su estructura y decoraciones. El templo se eleva sobre un montículo y está rodeado por una galería. Su base está formada por bloques masivos de basalto. Las paredes están decoradas con tallados complejos que representan patrones geométricos y animales míticos, lo que demuestra la gran habilidad de sus creadores. La entrada está custodiada por leones y esfinges tallados en piedra. Sin embargo, hasta ahora no se ha determinado a quién estaba dedicado exactamente el templo. Existe la suposición de que podría haber estado dedicado a la diosa Ishtar, pero no hay datos precisos. Las huellas humanas gigantes no solo confirman la conexión de la construcción con antiguos mitos y deidades, sino que también subrayan su importancia cultural, religiosa y mística. Sin embargo, en 2018 una gran parte de este templo fue destruida por ataques aéreos. El silencio del oro. En Egipto, los nuevos descubrimientos no dejan de ocurrir. Esta vez se encontró un hallazgo estándar para esta región, una antigua tumba con momias. Pero el hallazgo en la boca sorprendió un poco a los arqueólogos. Eran lenguas de oro. Durante la momificación se retiraron las lenguas y en su lugar se colocaron lenguas de oro. Y todo esto para que el difunto pudiera hablar con Osiris, el señor del inframundo y juez de los muertos, en el más allá. Es uno de los dioses más importantes del antiguo Egipto. Los arqueólogos aún no han anunciado la cantidad exacta de momias encontradas y cuántas de ellas tenían lenguas de oro. Las excavaciones se llevaron a cabo en una zona recién estudiada del complejo arqueológico de Paisana, que incluye antiguas tumbas de diferentes periodos de tiempo. El complejo consta de 3 niveles y cada uno de ellos muestra diferentes costumbres de enterramiento. Lenguas en momias envueltas en lámina de oro ya se habían encontrado recientemente en Toposiris Magna, una tumba egipcia que tiene 2000 años de antigüedad. Hace un par de años, los arqueólogos hablaron sobre el entierro de un hombre y una mujer que eran personas de alto rango en el antiguo Egipto y
Probablemente incluso se comunicaron con Cleopatra. Desafortunadamente, los científicos no pudieron estudiar a fondo sus momias. El agua se filtró en su tumba. Sin embargo, el pan de oro que cubría todo su cuerpo logró conservarse. Esto confirma el hecho de que pertenecían a la clase alta. Huellas de dinosaurios en pinturas rupestres. La comunidad científica se encontró con un descubrimiento inusual en el noreste de Brasil, donde se halló una convivencia única de huellas de dinosaurios y antiguos petroglifos. En el estado de Paraíba, en la zona de Sitio do Letreiro, los investigadores descubrieron huellas fosilizadas de terópodos, saurópodos e iguanodontes del período Cretácico temprano, así como pinturas rupestres de la época precolonial. Este lugar único une huellas antiguas y arte, creando una conexión simbólica entre la pintura y los fósiles. Anteriormente también se habían encontrado petroglifos cerca de huellas de dinosaurios, pero no con una interacción tan cercana. Los investigadores creen que los antiguos artistas elegían conscientemente lugares cerca de huellas antiguas para sus dibujos. Esto resalta la profunda percepción de la conexión entre el arte y los fenómenos naturales. Los petroglifos, a los que antes se les prestaba menos atención, ahora se estudian junto con las huellas antiguas. Los dibujos rupestres representan figuras circulares con líneas radiales y otros motivos geométricos, cuyo significado aún sigue siendo un misterio. Entre los dibujos destacan imágenes que recuerdan redes, estrellas y serpientes, lo que indica una variedad de estilos y posiblemente la presencia de varios autores. La crónica rupestre, que abarca 100 generaciones de científicos de Argentina, descubrieron que los antiguos dibujos rupestres en la Patagonia son mucho más antiguos de lo que se pensaba antes. Mediante análisis de radiocarbono, se descubrió que las imágenes de las cuevas datan aproximadamente del año 6200 a.C. en la época del Holoceno tardío, superando las estimaciones anteriores por miles de años. En esta galería subterránea se encontraron 895 imágenes únicas agrupadas en 446 conjuntos temáticos. La investigación mostró que la cueva se utilizó como un lugar para transmitir conocimientos entre cientos de generaciones de cazadores-recolectores, quienes superaron los desafíos del clima severo de la antigua Patagonia gracias al intercambio de información a través de los dibujos rupestres. La pintura más antigua. En Islandia, los arqueólogos descubrieron una piedra con un barco vikingo tallado. Y lo más sorprendente de esto es que podría ser la imagen más antigua en la historia de Islandia. Cabe decir que, aunque los barcos tallados se encuentran en la cultura escandinava, un hallazgo así en Islandia es el primero de su tipo. Según el arqueólogo Bjarni Einarsson, esto podría haber sido la primera ilustración en la historia del país. El trabajo en el sitio de excavación en Stor comenzó en 2015. Los arqueólogos regresaban aquí cada verano para continuar las excavaciones. Al principio, los investigadores prestaron atención a una casa larga de la época de la colonización, pero esto solo les abrió las puertas a la rica historia de este lugar. En esta casa larga se encontraron 92 cuentas y 29 objetos de plata, incluyendo monedas de Roma y del Medio Oriente. Aquí encontraron una casa larga aún más antigua, que según los arqueólogos, fue construida alrededor del año 800 de nuestra era, eso es 75 años antes de que Islandia se volviera permanentemente habitada. Dentro de ella no se encontraron restos de animales domésticos, lo que sugiere que tenía un propósito especial. Bjarni Einarsson supone que podría haber sido una base de caza estacional, desde donde los vikingos partían en busca de recursos valiosos, incluyendo colmillos de morsa. Cráneos alargados. Los arqueólogos hicieron un hallazgo asombroso en la Antártida. Restos de personas con cráneos alargados. Aún más interesante, cráneos alargados similares se han encontrado en todo el mundo. En Perú, Egipto, Rusia, Estados Unidos e incluso en Europa. Los científicos descubrieron que las personas deformaban intencionalmente los cráneos de sus hijos desde el nacimiento. Pero aquí está el misterio. Esto lo hacían diferentes pueblos que vivían a grandes distancias unos de otros, posiblemente incluso sin contacto entre sí. Y la pregunta sigue abierta. ¿Para qué lo hacían? Quizás la gente intentaba obtener superpoderes o resaltar su estatus, o querían parecerse a los dioses. Quizás era una moda como hoy los tatuajes o los piercings. Da miedo. Pero hoy en día, en algunas tribus de Sudamérica, esta tradición todavía existe. Huellas misteriosas. En 1978 en Tanzania, se encontraron huellas que datan de hace 3.7 millones de años, lo que se convirtió en una de las primeras pruebas de la marcha erguida de los antepasados humanos. El hallazgo despertó un gran interés por la historia del desarrollo de los homínidos. Cerca de ese lugar también se encontraron otras huellas, que algunos científicos confundieron erróneamente con huellas de oso. Una nueva investigación del equipo de Ellison McNatt de la Universidad de Ohio refutó esta teoría. Los investigadores volvieron a analizar las huellas encontradas en el sitio de Laetoli
conocido por sus cadenas de huellas de homínidos. Se suponía que las huellas pertenecían a Australopithecus afarensis, al que pertenece el famoso esqueleto Lucy. Un grupo internacional de científicos decidió resolver el misterio, excavando de nuevo y estudiando 5 huellas. La comparación con las huellas de osos, chimpancés y humanos mostró que es poco probable que los osos pudieran dejar tales huellas, considerando su forma de moverse y el ancho de su paso. Los investigadores observaron el comportamiento de los osos, a los que atrajeron con jarabe de arce o puré de manzana para que caminaran sobre sus patas traseras. Las observaciones mostraron que los osos rara vez se mueven de esa manera. Esto hace poco probable la teoría de que las huellas tengan un origen de oso. El análisis de las huellas de chimpancé mostró similitudes, sin embargo, la morfología de las huellas indicaba que fueron dejadas por otra especie de Australopiteco, no Australopithecus afarensis. De este modo, la investigación confirmó que las misteriosas huellas en la Etoli pertenecen a los antepasados del ser humano. En la pintura notaron un iPhone. Lo que los investigadores descubrieron después genera muchas preguntas. Les contaré sobre una misteriosa pintura del siglo XIX en la que, según los rumores, aparece un iPhone. La pintura se llama El compromiso de Burns y Mary. En ella están retratados el famoso poeta escocés Robert Burns y su amada Mary Campbell. Y lo interesante es que en las manos de ambos personajes se puede notar un extraño rectángulo de color oscuro con esquinas redondeadas. Esto fue precisamente lo que provocó una ola de discusiones en internet, porque por su forma y tamaño, este objeto se parece mucho a uno de los primeros iPhones. Pero aquí está el detalle, amigos. La pintura fue hecha en 1882, es decir, 125 años antes de la aparición del primer iPhone. Ahora, los amantes del arte de todo el mundo están tratando de resolver este misterio. Muchos suponen que podría tratarse de un viaje en el tiempo. Otros afirman que podría ser simplemente un libro de oraciones, que en aquellos tiempos la gente solía llevar consigo. En cualquier caso, sabemos una cosa: el amor por los enigmas y los misterios no desaparece entre las personas. Y esta no es la primera pintura en la que se ha notado un teléfono inteligente. Recordemos la pintura El Señor Pinchón y el asentamiento de Springfield, pintada por Humberto Romano en 1937. Allí también apareció un objeto parecido a un celular. Pero lo que realmente es, si es un espejo, un cuchillo, un libro de oraciones o de verdad un teléfono inteligente, todavía no se sabe con certeza. En cualquier caso, esto deja espacio para sus suposiciones y fantasías. Escriban en los comentarios qué piensan ustedes. La estafa de los antiguos egipcios. Los arqueólogos encontraron en Egipto un documento interesante sobre una estafa matrimonial. Este papiro tiene más de 2000 años. Imagínense, ahora podemos descubrir qué tipo de estafas podían hacerles los hombres a sus amadas en el antiguo Egipto. Este manuscrito es una queja de la novia engañada Filumena al rey Ptolomeo, pidiéndole que castigue a Numenio, quien le prometió matrimonio pero no cumplió. Como se dice en el texto, el hombre, en lugar de casarse, simplemente se apropió de la dote de su ex amada. Como pueden ver, la historia de las estafas matrimoniales tiene raíces muy antiguas. Ya en ese entonces, la gente usaba trucos legales y cometía fraudes. Por ahora, solo conocemos un caso similar que fue documentado. ¿Y cuántos de estos casos ocurrieron en esos años? Solo podemos imaginarlo. El documento fue encontrado en la necrópolis de Deir el-Banat, en el oasis de Fayum. Durante casi 1000 años, aquí enterraron personas desde el siglo IV a.C. hasta la época del Egipto bizantino. El manuscrito llegó a la tumba como material para adornos rituales. El hecho es que no todos podían permitirse poner piedras preciosas y metales en la tumba. Por eso los antiguos egipcios recurrían a la astucia. Con trozos prensados de papiro hacían collares, que luego usaban como ofrendas para el más allá. El papiro que usaban era la mayoría de las veces ya estaba escrito. El siguiente hallazgo también estará relacionado con un entierro masivo: el esqueleto de una mujer sin rostro. En Alemania, los arqueólogos descubrieron un misterioso entierro del siglo IX. El hombre yacía intacto, pero la esposa no conservaba los huesos del rostro, y junto a ella no se encontraron objetos funerarios. Las excavaciones se llevaron a cabo cerca de Eisleben, en el lugar donde alguna vez estuvo el Palacio Real de Helfta. La mujer medía 1.55 metros, pero su esqueleto tenía un defecto: el rostro estaba ahuecado. El hombre, al parecer, ocupaba un puesto importante. Es posible que fuera un funcionario de alto rango o un militar, lo cual confirman los objetos encontrados con él: un cuchillo, un cinturón y partes de un bastón oficial. Al mismo tiempo, no se encontraron accesorios con la mujer, lo cual resultó especialmente interesante para los investigadores. Felix Biermann de Sajonia-Anhalt sugirió que la mujer podría haber sido cristiana, mientras que su esposo
aún seguía las tradiciones paganas. Esto podría explicar la ausencia de objetos funerarios, ya que la tradición cristiana rechazaba los adornos terrenales después de la muerte. Una antigua espada en perfecto estado. Los arqueólogos encontraron en las aguas del río Danubio una auténtica espada de bronce, una espada que ya tiene unos 3000 años. Al principio, los científicos pensaron que era una falsificación, pero al examinar la espada, quedaron asombrados. Es realmente una antigua espada auténtica, y lo más impresionante es que está en perfecto estado. Imaginemos, hace 3000 años en Alemania vivían diferentes tribus. La gente vivía en casas de madera cerca de los ríos, se dedicaban a la agricultura, la caza, y la guerra era algo común. Y fue en una de esas guerras que esta espada se perdió. La espada fue encontrada cerca de la ciudad de Nördlingen, en una tumba donde yacían 3 personas. Parece que era una familia, un hombre, una mujer y un niño pequeño. Fueron enterrados con otros objetos de bronce, pero la espada resultó ser la más sorprendente entre ellos. Según los científicos, esta espada fue fabricada a finales del siglo XIV antes de nuestra era, y no era una espada común, sino una creada con gran destreza, con una empuñadura octagonal y una hoja ancha. ¿Y saben de qué estaban hechas las espadas en la Edad de Bronce? Correcto, de bronce. Y aquí está la razón por la que eso era genial. Primero, el bronce no se oxida. Segundo, es fácil de moldear. Y en tercer lugar, las espadas de bronce eran muy resistentes, al menos hasta que los herreros empezaron a usar hierro. Por eso, al final, el hierro desplazó al bronce. El hierro era más resistente, el mineral de hierro era más fácil de encontrar, y una espada de hierro podía hacerse aún más afilada. Y fue entonces, gracias al hierro, que las espadas se volvieron aún más resistentes, más afiladas y más baratas. Pero tuvimos suerte de que esta espada fuera de bronce. De lo contrario, no la habríamos visto hoy. La piedra del cocodrilo. Ahora vamos a las asombrosas montañas de Laos, donde se esconden las antiguas ruinas del templo Wat Phu. En este templo, los arqueólogos encontraron algo muy extraño. Un enorme peñasco con un grabado que parece un cocodrilo. Pero lo más interesante es que tiene una hendidura del tamaño de una persona. Muchos piensan que esta piedra se usaba como altar para sacrificios humanos. Si esto es cierto, entonces esos rituales pudieron haberse realizado desde la época de Chenla, el antiguo imperio que gobernó estas tierras. Según las leyendas, cada año, cuando empezaban a caer las flores de Frangipani, el rey de Chenla rezaba a los espíritus de las montañas y ofrecía vino de arroz a las 2 chicas más hermosas. Luego, las chicas eran sacrificadas a los dioses. Estos sacrificios están descritos en la historia de Sui del siglo VI. Todo este tiempo, la comunidad, lejos de las grandes ciudades, ha conservado esta historia, lo que indica su posible veracidad. Sin embargo, se desconoce qué papel jugaba la roca del cocodrilo en estos rituales. Este tallado único la hace aún más misteriosa. No se ha encontrado nada parecido en las ruinas de Laos o Kambusa. Y aquí está la pregunta. Si la roca del cocodrilo no se usaba para sacrificios, entonces ¿para qué servía? La tumba de Yarkuf. Yarkuf, el famoso viajero egipcio de la sexta dinastía, tampoco se quedó fuera de la moda de dejar maldiciones en las tumbas. En su última morada dejó una extensa inscripción en la que relató sus viajes y su conocimiento sobre la otra vida. Pero junto con esto, incluyó en la inscripción una estricta advertencia para cualquiera que se atreviera a perturbar su descanso eterno. La maldición dice así: los atraparé como a un ave salvaje y los llevaré ante el juicio, y serán condenados por el Dios más grande. Para una persona moderna, esas palabras pueden no parecer muy aterradoras, pero para los antiguos egipcios, era una verdadera maldición con la que era mejor no meterse. En la época de las pirámides, ser maldecido por el gran dios se consideraba una de las peores maldiciones. Esferoides de piedra de 1.400.000 años de antigüedad. En la década de 1960, arqueólogos en el norte de Israel descubrieron un hallazgo inusual: casi 600 esferas de piedra en un área que data de hace 1.500.000 años. Un análisis reciente de 150 de estas esferas mostró que fueron creadas por nuestros antepasados. Este descubrimiento sugiere que los seres humanoides antiguos buscaban crear simetría y estaban interesados en el trabajo artesanal. El uso de tecnologías modernas permitió medir con precisión los ángulos y la curvatura de la superficie de las esferas, así como determinar su centro de masa. El análisis mostró que los esferoides representan una tecnología compleja, lo que evidencia las altas capacidades cognitivas y habilidades de los primeros humanos achelenses. Parecerían simples bolitas de piedra, pero ¿cuántas cosas pueden contarnos sobre nuestros antepasados? Hace 1,5 millones de años, nuestros antepasados tenían formas de pensar y necesidades completamente diferentes, por eso, la creación de artefactos como estos en aquellos tiempos se consideraba un gran logro.
Características del mecanismo de Anticitera. En las profundidades marinas cerca de la isla de Anticitera, en 1901 un grupo de buzos griegos se topó con uno de los hallazgos más enigmáticos en la historia de la arqueología. Descubrieron un barco hundido que transportaba tesoros del mundo antiguo, incluyendo estatuas, joyas y, lo más sorprendente, un mecanismo complejo, oxidado y cubierto de sedimentos marinos. Este objeto, que llegó a ser conocido como el mecanismo de Anticitera, está envuelto en los misterios del pasado y hoy en día es objeto de numerosas investigaciones. El mecanismo, hecho de bronce, es un sistema complejo de engranajes y palancas, compuesto por 30 componentes mecánicos alojados en un marco de madera. La estructura del mecanismo demuestra el alto nivel de conocimientos y habilidades técnicas de sus creadores. Este artefacto demuestra un sorprendente dominio del trabajo en metal y conocimientos en astronomía. El escaneo tridimensional y la tomografía por rayos X permitieron a los científicos profundizar en la estructura del mecanismo y comprender su funcionamiento. Estos métodos permitieron investigar cada detalle del dispositivo sin riesgo de dañarlo. Gracias a estas tecnologías se descubrió que el mecanismo incluye una serie de engranajes capaces de predecir las posiciones astronómicas y las efemérides del Sol, la Luna y también de otros planetas del sistema solar. La función principal del mecanismo de Anticitera era la modelación astronómica. El dispositivo se utilizaba para calcular y predecir los eclipses solares y lunares, así como para determinar las fases de la Luna y, posiblemente, las posiciones de los planetas. Este descubrimiento amplió significativamente la comprensión de cuán avanzadas eran las tecnologías y los conocimientos científicos en la antigua Grecia, confirmando su capacidad para crear dispositivos de cálculo complejos muchos siglos antes de la invención de las computadoras digitales. Sin embargo, muchos misterios del mecanismo de Anticitera siguen sin resolverse. Por ejemplo, el propósito exacto de algunos componentes y escalas, así como la lista completa de sus funciones, aún no se han estudiado. Además, sigue sin estar claro quién creó exactamente este mecanismo y si se fabricaron otros dispositivos similares que pudieran aportar información adicional sobre los logros tecnológicos de esa época. El mecanismo de Anticitera sigue siendo un símbolo de la ingeniería griega antigua, recordándonos que la historia de la tecnología y la ciencia aún está llena de páginas inexploradas. La cuenta más antigua de América. Un equipo arqueológico de la Universidad de Wyoming encontró la cuenta más antigua conocida en América del Norte en el sitio del antiguo campamento de Mammoth La Prairie, en el condado de Converse, Estados Unidos. En este sitio se conservaron rastros de un antiguo campamento de cazadores y los restos de un joven mamut colombiano. Las investigaciones, cuyos resultados fueron publicados en la revista Scientific Reports, revelaron el hallazgo de una cuenta Clovis hecha de hueso de liebre. Este objeto, de 7 mm de largo y 1.6 milímetros de ancho, probablemente servía como adorno decorativo en la ropa. La cuenta está pulida, tiene bordes suavizados y está cubierta de ocre rojo. En la parte exterior de la cuenta hay ranuras, lo que indica que fue hecha usando piedras o dientes. Para determinar el origen del material óseo, los científicos de la Universidad de Washington realizaron un análisis de espectrometría de masas del colágeno. El análisis confirmó que el material era ya sea un metapodio o una falange proximal de una liebre. Este descubrimiento se convirtió en la primera prueba convincente del uso de la liebre en la época de Clovis, que data de hace aproximadamente 12.000 años. La era de Clovis es conocida por los hallazgos de herramientas de piedra características, nombradas así por el sitio arqueológico de Clovis en Nuevo México. ADN de una cápsula del tiempo. Recientemente, los científicos extrajeron ADN de un ladrillo de arcilla que tiene hasta 2.900 años. Este ladrillo proviene directamente del palacio del rey Assur-Nasir-Pal II en la antigua ciudad de Kalu, en el territorio del actual Irak. Encontraron 34 grupos de plantas, incluyendo abedul y col. Este ladrillo se convirtió en una verdadera cápsula del tiempo de la biodiversidad. Es importante señalar que el ladrillo fue hecho de arcilla, paja y excrementos de animales, y nunca fue cocido, lo que permitió que el ADN se conservara. Actualmente, este ladrillo único se encuentra en el Museo Nacional de Dinamarca. Los nuevos métodos utilizados en el ladrillo abren la posibilidad de estudiar el ADN de animales e insectos de la misma manera. Los materiales de arcilla se encuentran prácticamente en cada sitio arqueológico, lo que los convierte en una mina de oro para la investigación. Y la mejor fuente de información valiosa e interesante sobre el mundo antiguo es nuestro canal. Así que suscríbanse y dejen comentarios amables debajo del video a los cuales trataré de responder. Gracias por sus vistas, hasta luego a todos. Subtítulos Dima Torso.